Buenas noches, es un gusto volver a este espacio que nos brinda IntelliJuris en la serie Hablemos de Derecho Electoral. En esta ocasión tendremos como eje temático de reflexión a los partidos políticos. Consideramos que cualquier reforma electoral que se pretenda realizar a nuestro sistema electoral, pues debe de pasar por una revisión crítica del sistema de partidos. Por ello vamos a abordar diferentes aspectos de los partidos políticos, desde su origen y su finalidad, si en la actualidad cumplen con su fin constitucional de promover la participación del pueblo en la vida democrática, de contribuir a la integración de los órganos de representación política y si hay organizaciones de ciudadanos para hacer posible que estos accedan al poder público. También queremos reflexionar en este eje temático, en esta serie que vamos a tener sobre partidos políticos, pues la democracia interna de los partidos y sus procesos de selección de candidatos. Pues precisamente a través de estos mecanismos internos, pues se decide quién aparece en la boleta y por quién vamos a votar los ciudadanos mexicanos. Por quién vamos a decidir en las urnas, pero pues nuestra decisión está acotada a quien aparece en la boleta. Entonces es importante reflexionar sobre estos temas, sobre qué es lo que está pasando al interior de los partidos políticos, qué está pasando los partidos políticos con su inmersión o no en la sociedad, etcétera, ¿no? Es varios temas que vamos a estar abordando. Les agradezco muchísimo que nos acompañen en esta serie. Y bueno, nuestro objetivo es tener una visión crítica y actual del estado que guardan pues, los partidos políticos en nuestra sociedad y si es necesario introducir algún cambio legal, pues para que efectivamente tengamos partidos políticos que representen a diferentes sectores de la sociedad. Hoy nos acompaña Fernando Belauzarán. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En verdad es un placer que nos acompañes, que estés aquí. Que un gusto después de haber estado en algunos otros espacios, pero el día de hoy en verdad te agradecemos que inauguremos esta serie contigo. Y también está con nosotros el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo. Muchísimas gracias, Mario Alberto, por estar aquí con nosotros. En verdad, es un placer para nosotros que se dé este debate, espero, entre ustedes, y que enriquezcan con las reflexiones que tengamos. Y bueno, le voy a pedir a Nadia que nos haga favor de leer una breve semblanza de ustedes para posteriormente iniciar con el debate. Adelante, Nadia. Sí, gracias. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a todos los amigos y las amigas que nos siguen en la plataforma de IntelliJuris y también pues los que nos están siguiendo en la página de YouTube. Creo que no podríamos tener mejores representantes para poder hablar de estos temas de los partidos políticos que los que nos acompañan el día de hoy. Voy a ser muy breve en la semblanza. Sé que ambos tienen una trayectoria importante, no solamente en el poder legislativo, sino también al interior de cada uno de sus partidos políticos, y creo que eso es lo que va a ser muy enriquecedora la plática del día de hoy. Fernando Belauzarán es licenciado en Filosofía con mención honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es asesor legislativo y columnista semanal para el periódico Excelsior. Cuenta con una amplia trayectoria legislativa y al interior de su partido político fue consejero nacional, secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo Nacional, ocupó la Secretaría de Finanzas, la de Análisis Político en el Comité Ejecutivo Estatal y la coordinación del área de Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Fernando es también autor de varios libros y cuenta con publicaciones semanales en periódicos de circulación nacional, así como medios digitales, y asimismo pues ha sido ponente también en diversos seminarios, conferencias y talleres de distintos organismos y con diferentes temáticas. Mario Alberto Rodríguez Carrillo es licenciado en Economía, maestro en Planeación de la Educación y doctor en Gestión de Educación Superior en la UDG. Cuenta con la especialidad en Fiscalización Gubernamental por la UNAM y con diversos diplomados por el CIDE y por el Tecnológico de Monterrey.
En el ámbito académico ha dedicado más de 15 años a la labor docente, los niveles de educación media superior y posgrado, actualmente profesor con licencia de la Universidad de Guadalajara. Y en el ámbito gubernamental destaca su labor como director de participación ciudadana de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, posteriormente como regidor del Ayuntamiento de Zapopan, también fungió como coordinador operativo de Movimiento Ciudadano en Zapopan. Asimismo, ha sido diputado federal en la 64 legislatura y actualmente en la 65 legislatura, donde está participando en diversas comisiones, entre ellas pues en la discusión de la reforma electoral. Así que pues creo que con esta breve presentación podemos iniciar y muchas gracias a ambos por su asistencia. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a iniciar contigo, Fernando, si no tienes inconveniente. Sí, sí. No, pues gracias Rosa María, gracias Nadia, gracias Mario Alberto. La verdad es que es una buena discusión. La verdad es que no hay democracia sin partidos políticos, pero creo que estaríamos de acuerdo si dijéramos que la sociedad mexicana merece mejores partidos políticos. El 2018 fue un castigo a todo el sistema político. Fue un castigo, si me permiten la expresión que se usa comúnmente, a la partidocracia. La sociedad la castigó fuertemente. El partido que se benefició de ese castigo a la partidocracia, pues resultó que no es muy distinto, ¿no? Bueno, quienes conocíamos a los personajes no nos extraña, porque aunque hacían campaña como si los hubieran sacado del celofán y fueran nuevecitos, pues los conocimos. Algunos de ellos pues son de larga data, como Manuel Bartlett, y bueno, con una tradición no precisamente democrática. Pero bueno, lo que yo podría decirles es que el sistema de partidos en México sí está en crisis. Y esa crisis, el camino a salir de esa crisis no cambió después del golpe en 2018. Yo creo que incluso se está ahondando porque este sistema necesita aire. Necesitamos abrir el sistema de partidos. Debiera ser más fácil estar en la boleta y más difícil conseguir el financiamiento público, ¿no? Como sucede en muchos países. Es decir, los requisitos para ser partido son muy complicados, están al estilo del viejo régimen, que es con clientelismo, haciendo asambleas clientelistas. Necesitan mucho dinero para poder hacerlas, para poderlas conformar, porque se piensa con ese modelo de militantes que en realidad son la gente que se lleva a las asambleas de cualquier manera, para que luego el Tribunal Electoral INE pueda decidir si les da el registro o no. Cada 6 años se da el registro en México. Se dieron en 2014, luego se dio para las elecciones en 2020, y los siguientes partidos se decidirán en 2026 para las elecciones de 2027, ¿no? En esta última, el tribunal usó 2 criterios evidentes. A veces criticábamos cuando estábamos en el INE, te acordarás, Rosa María, criticábamos que el tribunal cambiaba de criterio de sesión a sesión. Ahora la verdad es que con este tribunal, creo que ha mejorado un poco, pero con este tribunal hubo un momento en que en la misma sesión usaban criterios distintos, en la misma. Y usaron un criterio muy laxo para darle registro a unos y usaron un criterio muy estricto para negárselo a otro. Pero en ese momento era complacer al presidente. El presidente no quería al partido de Calderón y no le dio a lo que era lo que había sido el panel, me parece que estaba buscando, y sí se los dio a sus aliados políticos, ¿no? Que lo perdieron en la última elección. Pero bueno, necesitamos abrirlo. Ahora, yo pongo un elemento que me parece, para ponerlo en el debate, a ver qué piensa Mario Alberto. La verdad es que se hizo una ley de partidos con la última reforma electoral, pensando que eso lo iba a democratizar. Y la verdad es que no lo logró. ¿Y por qué? Porque la parte más progresista de la legislación
chocó, o más bien le sirvió de pretexto a las burocracias partidarias para fortalecer sus direcciones, su control, ¿no? Entonces, tenemos burocracias partidarias más empoderadas, más fuertes, y eso ha pues debilitado, digamos, a la, lo que uno puede decir, la militancia. ¿O a qué me refiero? A que ya no hay elecciones para los candidatos. Prácticamente no las hay. ¿Y cuál es el pretexto para que no haya elecciones para elegir candidatos? Que se tiene que garantizar el 50-50, que tiene que haber una paridad completa, y para garantizar esa paridad completa le han dado licencia a los partidos para que para que no realicen procedimientos democráticos para elegir a sus candidatos. Y prácticamente en ningún partido vemos que hagan que se realice. Es más, tiene una tremenda discrecionalidad al grado de que si quieren vetar a una mujer, pues es fácil, nada más le ponen ese distrito o ese municipio para hombre, ¿no? Y a la inversa, si quieren vetar a un hombre, ponen al distrito o municipio para mujer, lo decide el grupo hegemónico de cada partido, y se acabó el debate, se acabó la discusión, ¿no? Es un tremendo poder a las burocracias partidarias, y esa centralización del poder pues, no ha ayudado, no ha contribuido a la democracia. En la parte, creo tener la solución para la parte de los diputados, porque soy un convencido de la paridad. Yo voté la paridad y estoy convencido, pero me parece que pudiéramos tener el mismo Congreso de 500 con 250 distritos, que los ciudadanos decidan quiénes son sus candidatos en esos distritos, y con otros 250 diputados y diputadas en representación proporcional, con esos, sea como sea, equilibras para que quede la correlación 50-50, ¿no? Me parece. Es un poco más complicado con los cargos uninominales, con los cargos de dirección, de gobierno, pero hay que buscarle. Lo que debiera ser la regla es la elección de los candidatos, me parece. Que haya un día de primarias, y eso ayudaría. E insisto, cambiar los requisitos para formar partidos y exigirles un poco más de vida democrática, de incidencia en la vida democrática, en sus prácticas, en sus actos. Porque uno de los problemas que tuvimos es que construimos una democracia sin demócratas. Y por eso la restauración autoritaria en curso está de alguna manera avanzando, o tiene posibilidades de consolidarse. No es algo, no es un manifiesto, no es algo ya definido que los podamos detener, ¿no? Entonces, pero hay una restauración autoritaria que pudiera llevarse a cabo, pudiera realizarse, entre otras cosas, porque en la transición no generamos la cultura democrática para que la gente la hiciera suya, consiguiera las ventajas de la democracia. Conocemos los datos del Latinobarómetro, cómo la gente se ha decepcionado de la democracia, ¿no? Pero ojalá la defendiéramos, aunque sea un poquito como la están defendiendo los ucranianos. Con eso tendríamos para defender nuestra democracia, nuestra incipiente democracia, que es el fruto de generaciones. Pero hoy tenemos, y con esto termino para escuchar a Mario Alberto, a alguien que se aprovechó de esa institucionalidad democrática, digamos que se apoyó en los peldaños de esa institucionalidad democrática, y una vez que llegó al techo, quiere aventar la escalera para que nadie más vuelva a subir por ellos. Y eso pues es lamentable. La democracia pasa por democratizar a los partidos. Y entonces, aunque la ley de partidos diga que tienen que ser más democráticos y haya un organismo jurisdiccional que tutele esa democracia, la verdad es que en la práctica se ha fortalecido a las burocracias, a los grupos hegemónicos, y eso no contribuye ni al recambio, ni a aurear las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, lo pongo a la reflexión. Ojalá que si podemos vencer el retroceso autoritario en 2024, ojalá que haya condiciones para establecer una verdadera reforma electoral que garantice la democratización de los partidos y la apertura
y que muchos ciudadanos los ciudadanos puedan organizarse libremente, pedir el voto de los ciudadanos, y si tienen un porcentaje importante, pues sí, acceder al financiamiento público. Pero cambiar un poco el modelo que tenemos, me parece que eso lo ayudaría, ¿no? Gracias, Fernando. Pues, Mario Alberto, ¿qué piensas tú? ¿Los partidos políticos son un mal necesario para nuestra democracia? ¿O qué es lo que necesitamos poner ahí, afinar tuercas? No, lo has dicho muy claramente, ¿no? Digo, en economía le decimos un mal necesario a la inflación. Los partidos políticos adolecen de lo mismo. Hasta el momento, en la figura de gobierno que tenemos, los partidos políticos son un mal necesario. Creo que sí estamos en un punto de quiebre todos los partidos políticos. Estamos ante dos cosas, lo mencionaba muy bien Fernando. Uno tiene que ver con la recuperación de la credibilidad de lo que significa un partido político y de cómo puede acceder al poder, no desde el partido político, sino desde la soberanía propia de la gente que está con su voto participando y decidiendo un rumbo distinto o el rumbo que cree que puede ser conveniente para el país. Esa es una parte. Creo que ahí hay que picar piedra, no es fácil. Yo coincido, escuchaba a Fernando y lo escuchaba yo participé en el PRD y la película que él relata de todo lo que pasó en el PRD, pues creo que se reduce a lo que dijo. Cuando llega Andrés Manuel a la presidencia del partido en el PRD, le deja a las burocracias duras la administración del mismo. Hubo una crisis inmensa. Yo la viví en Jalisco, dentro del PRD, donde las decisiones se daban, mandabas a un virrey a nombrar candidatos a los estados y se repartían las cuotas y bueno, no daban chance de la participación. Yo fui candidato a diputado local por el PRD de Jalisco en aquel entonces, siendo presidente del partido Andrés Manuel. Y totalmente creo que a los líderes, y lo digo en términos generales para no encasillarme solo en Andrés, creo que luego hay un desdén por el partido político. No se ocupan de él, lo desdeñan y ahí lo dejan. Y ahí quiero referirme a la otra parte que creo que también es importante, que tiene que ver con cómo se administra el partido, con cómo se distribuye el poder dentro del partido, que le dé participación a todos los grupos que desean participar. Mira, esto puede ser polémico, ya sea en tribus, ya sea en grupos, ya sea como estén, pero debe de haber fórmulas que equilibren la participación y que les permitan acceder. Efectivamente, muchos de los partidos, con todo esto que se ha generado, han dejado de lado la elección de candidatos, las elecciones internas que se hacían. Eso es algo que hacía el PRD, por ejemplo, y que no hacían otros partidos. Es decir, abrir la votación masivamente era algo que motivaba o nos motivaba en aquel entonces a estar y nos daba la posibilidad, digo, bueno, pues entonces el que tenga más canicas realmente es el que puede lograr una candidatura, ¿no? Se pervirtió de alguna manera por grupos, por otras cosas, pero yo creo y sigo creyendo que esas cosas se deben de perfeccionar, son formas representativas. Sin embargo, hoy la ley nos ha rebasado. Los grupos minoritarios han ido también ganando terreno. No solamente es la paridad, no es mujer-hombre. Ahora también hay que ceder espacios a los migrantes, hay que ceder espacios a las comunidades indígenas, hay que ceder espacios a gente con discapacidad. Y esto empieza a complejizar. Es decir, lo que quiero decir es que los partidos enfrentamos una parte importante de renovarnos o morir, porque las reformas creo que están avanzando más rápido o las exigencias de la vida moderna van a un ritmo más acelerado que las modificaciones que pueden tener los partidos políticos al interior. Lo digo en términos generales. Esto es un reto para todos. Y luego entonces ocuparte de generar un buen plan o una buena planeación que puedas ofertar a la ciudadanía. Bueno, pues no es una cosa menor. Los partidos pequeños o los que somos partidos emergentes, luchamos contra eso. Tenemos que buscar espacios en algunos estados donde no hay ninguna representatividad y picar piedra no es tampoco un tema sencillo. A veces los partidos se concentran en los estados donde de manera natural tienen semilla y pueden dar frutos y se olvidan de otras partes
y solamente con ocuparse porque tengan la cantidad de votos que les permitan la sobrevivencia, bueno, pues ahí se acaba el trabajo de partidos políticos. En el caso particular de nosotros, bueno, yo creo que la apuesta es crecer en más estados de la República, dar participación a ciudadanos. Hay un reto importante también de abrir la puerta no solamente a los militantes, sino a aquellos que pueden ser, perdón, simpatizantes. Es decir, ya no solamente se necesita ser adherente a un partido, también eso es un asunto que entra a debate. Pueden solo los militantes ser, hay partidos que son más rígidos, ¿no? Creo que el PAN tiene, por más que tú estés en el PAN por años, puede ser no militante, ¿no? Aunque tú quieras, no se abre la puerta, ¿no? Hay algunos requisitos ahí que te obstaculizan. Hay otros que con el simple hecho de que firmes y des tu copia de IFE ya eres militante, ya gozas de derechos igual que uno que tiene 20 años. Entonces, creo que en esas cosas los partidos tienen que administrarse de una manera diferente. Sí tienen que ofrecer cosas más atractivas donde la participación no solo de los militantes y de los no militantes se puedan combinar en cada uno de estos espacios y puedan generar realmente alternativa. Yo quisiera cerrar con esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo no sé si lo que tengamos que hacer es, y esas son las combinaciones a partir de lo que dijo Fernando, con actores o con los mismos actores, nuevos partidos, que es el caso de Morena. Es decir, son los mismos actores, pero el partido es distinto, es nuevo, por así decirlo. Con nuevos actores, pero con viejos partidos, es otra fórmula. Con nuevos actores, pero nuevos partidos, o cerramos con los actores que estén por encima de los partidos. Es decir, aquellos que no militan, pero que son la fuerza de un partido y son los que le dan los votos. Bueno, pues habría que ver qué es lo que podríamos tener como una nueva propuesta política o la combinación de estas. O sea, no quiere decir que estas sean malas. Si hoy tenemos una experiencia con viejos, bueno, el señor que hoy lo mencionaba Fernando, ¿no? Manuel Bartlett, que es el que todos conocemos como el del lapicito que estaba pegándole a la mesa del sistema, digo yo, el punto de quiebre de todas estas reformas político-electorales hoy está encumbrado en el gobierno y absuelto. Digo, bueno, ¿cómo no llegar a este tipo de cosas, ¿no? Porque por supuesto el partido de Morena puede ser nuevo, pero no así sus actores y no así todo lo que arrastran o todo lo que son. Pero ese es un trabajo que nos toca a los partidos políticos para tratar de socializar con la población, con la ciudadanía e informar también, porque a veces pues pareciera que no hay la suficiente información y solo el círculo rojo es quien puede entender este tipo de mensajes que bueno, son icónicos para la vida política del país, ¿no? Yo ahí lo dejaría por el momento. Muchísimas gracias, Mario. Pero, a ver, Fernando, tú dices que este tema de toda la crítica que se le hace a los partidos políticos, de las dirigencias internas que han como cooptado toda la vida interna, ¿no? Pero ¿no habría un tema más de por qué actualmente la sociedad no se siente representada con los partidos políticos? O sea, está bien todo este rollo de cooptación, pero también hay un tema de yo no me siento representada con ningún partido o hay mucha gente que no se siente representada con ningún partido. ¿Qué está pasando? ¿Nos faltan partidos políticos o nos sobran partidos políticos o qué está pasando con esto, no? No, claro, pero me parece que no son fenómenos disociados. Por un lado, el empoderamiento de un grupo hegemónico de las burocracias, ¿no? Y por el otro, el alejamiento de los ciudadanos, ¿no? Me parece que si los partidos necesitaran más a los ciudadanos en su vida interna, me parece que eso ayudaría a reducir el abismo que hay,
el espacio que hay entre ciudadanos y partidos, ¿no? Finalmente los partidos deciden sus candidatos prácticamente con sus reglas y los usos y costumbres de todos realmente se parecen. Y entonces, aunque los ciudadanos estén molestos con ellos, no tienen tampoco una gran presión para cambiar, ¿no? Bueno, pero eso es un llamado de atención, porque el no tener credibilidad, el no tener legitimidad social, pues puede haber un momento como el de que se vayan todos, que pasó en Argentina o algo así, y además favorece las candidaturas de populistas improvisados, ¿no? En el mundo lo hemos visto, ¿no? Cualquiera que parezca de fuera, así sea una persona sin preparación, sin capacidad, pues porque la gente vota a veces más con la idea de castigar que con la idea de convencimiento a lo que se propone. Y en ese castigo, pues acaban castigando a sí mismos también, ¿no? Pero los partidos debieran entender el mensaje, actuar de otra manera, ser más transparente, acercarse más a la sociedad, abrirse más a la sociedad civil, hacer un trabajo conjunto con estas organizaciones, etcétera, porque finalmente los partidos políticos son para que los ciudadanos se organicen y puedan participar, etcétera, libremente. Es decir, los partidos no le pertenecen a las burocracias, le pertenecen a los ciudadanos. Eso dice la ley, ¿no? Eso dice la Constitución. Lo que pasa es que eso no se lleva de alguna manera a la práctica. Y yo creo que bien harían los partidos si saben abrirse a los ciudadanos y entenderlos. Y acá, mira, en algo creo que está sucediendo en este país, y es que sí se está politizando la sociedad fuertemente, ¿no? Entonces esa sociedad va a participar de alguna manera, ¿no? Bien harían los partidos en abrirse a esa participación de los ciudadanos, porque podría ser el mejor remedio para volver a tener la legitimidad perdida, ¿no? Pero para eso tienen que bajarse, abrirse, entender que abrirse, por supuesto, es arriesgarse a no tener el control completo, a poder soltarlo, abrirse a nuevas formas. Y eso no es fácil, ¿no? No es fácil. A veces prefieren, aunque el cochecito esté destartalado, se esté cayendo, pero tener el manubrio, ¿no? Antes que abrir el carro y ver cómo entre muchos más lo empujan, ¿no? No tenemos los partidos que quisiéramos, pero son indispensables. Es decir, algo tan importante como el 2024, ¿no? Que es la próxima elección presidencial, es con estos partidos que tenemos, no tenemos otros. Son estos. Con esto tenemos que trabajar, ¿no? Y la sociedad tiene que encontrar un cauce con ellos, ¿no? Ojalá que los partidos estén a la altura de una sociedad que, por supuesto, va a participar y les va a exigir y les va a demandar, ojalá, porque mucho es lo que está en juego. Y yo creo que una de las cosas que tiene que haber es una garantía hacia la sociedad de que el sistema se va a abrir, de que se va a abrir la nuez, de que va a ser más fácil participar, ¿no? De que sí, efectivamente los procedimientos se van a democratizar, ¿no? Porque, no sé, porque la verdad es que con justa razón estamos viendo el retorno del presidencialismo autoritario. Estamos regresando al país de un solo hombre. Sí, está mal, pero volteemos a ver a los partidos y, perdón la provocación, no tenemos partidos de un solo hombre o de grupos pequeños de personas. No, o sea, estamos viendo la concentración del poder a nivel federal del gobierno, y eso es negativo y eso es pernicioso para la democracia. Ahora veamos a nuestros partidos. No está pasando un fenómeno similar. Y no sería correcto que se aireara, que abriera, etcétera, ¿no? Y les digo, ahora no es fácil porque, repito, el atajo que encontraron, el pretexto, el parapeto, la simulación que encontraron, el pretexto es
lo más progresista de la legislación, que es garantizar la igualdad de género. Ese es el pretexto para no abrir nada a votación prácticamente, ¿no? Para estarse autorreproduciendo todo el tiempo. Yo no estoy en contra del 50% y 50%, al contrario. Lo único que digo es, veamos cómo lo preservamos sin que eso signifique atentar contra la democracia. O dicho de otra manera, garanticemos el 50-50, garantizando también la democracia y las elecciones. Esa es parte de la discusión, ¿no? Y luego como provocación, encontremos cómo nos llevamos las dos cosas, porque el 50-50, que es un avance que yo respaldo y que apoyo, está sirviendo de pretexto para la designación, para el autoritarismo, para que las cosas no se decidan o no se elijan abiertamente, ¿no? De una mejor manera, ¿no? Puede ser con votaciones universales, como decía Mario Alberto, que pasaba en el PRD, puede ser de otra manera. Mira, una de las cosas es cómo hacemos que las elecciones internas tampoco sean clientelares, como están pasando, ¿no? Que son, pues el que tiene más, ahora sí que es una despensa, un voto, ¿no? Y eso que también pasa. Entonces, el que tiene más dinero y obviamente el que tiene gobiernos, pues tiene con qué movilizar a más personas a esas urnas. Entonces, una de las cosas que podría hacer, y es una idea que está en el aire, es hacer elecciones primarias universales de todos y que todos los ciudadanos puedan decir en qué partido se sienten, y un día al año o un día cada determinado tiempo decidan y voten por las decisiones de su partido, con el que se sienten identificados, y que no tenga que ser un procedimiento de llévame a la urna, ¿no? Afortunadamente está avanzando la tecnología y yo creo que con los candados indispensables, con todo esto hay que tratar de ver cómo facilitamos para que el ciudadano común pueda participar en el partido en el cual se sienta representado, ¿no? Y tiene todo el derecho, porque insisto, los partidos son entes de interés público y se supone que los ciudadanos tienen que tener esa posibilidad de participar, pero hoy esa posibilidad es letra muerta en gran medida, ¿no? Si me permites, Rosa María, quería leer algunas preguntas porque tenemos ahora sí un auditorio muy inquieto. Ya nos están aprovechando y previo a la participación de Mario Alberto, pero también está ya estas preguntas un poco en el contexto de lo que ya tenemos en la discusión en la mesa, ¿no? Carlos nos pregunta, ¿qué podemos hacer para conformar una coalición promotora de actores que promuevan la introducción de primarias obligatorias en los partidos? ¿Y qué actores específicamente en la sociedad civil creen ustedes que podrían unirse a esa coalición, ¿no? También tenemos por aquí una pregunta de Enrique. Se las voy a leer de todas formas para que en las participaciones subsecuentes y pueden irnos dando su punto de vista. ¿Qué es lo que está mal diseñado en el sistema de partidos políticos y en las candidaturas independientes, pensando que son vías para acceder a la representación y que serán los candidatos, o no será más bien, dice que los candidatos son el problema, que es la clase política la que necesita renovarse y no tanto como el sistema de partidos o el sistema de candidaturas independientes? También aquí nos preguntan cómo lograr que las dirigencias y actores preponderantes se despojen del interés personal y que permitan la democratización y cierren la puerta al dinero o a intereses de grupos de poder o incluso al crimen organizado. Esas son más o menos, tenemos más, pero creo que con esas podemos seguir abundando a la discusión. Si quieres, Mario Alberto, digo, además de poder dar a lo mejor respuesta a alguna de estas. A ver, la primera parte que tiene que ver con la designación a través de unas primarias, yo creo que debe de ser una mezcla. No puede ser una sola vía. Lo decía bien Fernando, correríamos el riesgo de que quien más puede acarrear o llevar, y lo digo acarrear en sentido despectivo, no lo digo en términos productivos o que sean benéficos para que sea una elección, porque en los partidos políticos hay quien tiene la habilidad efectivamente que con una despensa
o con la promesa incluso de una despensa, ni siquiera dar la despensa, te puede convertir o ganar una elección para una candidatura. Entonces, puedes correr el riesgo que no necesariamente sea la mejor vía. Creo que eso también ayuda a quienes verdaderamente tienen un liderazgo y tienen una empatía con un sector de la población. Por supuesto, la mejor vía para que puedan llegar a auténticos líderes es esa. Pero también resulta que designar también ayuda para llevar perfiles que por la vía de las primarias no llegarían. Es decir, también la Cámara de Diputados necesita otros perfiles que no necesariamente alcanzarían una representatividad si fuera solamente por primarias o por elecciones internas. Entonces, no lo sé, creo que debe de ser una combinación que habría que buscar para garantizar que los partidos puedan tener gente con experiencia, gente técnica, gente líder. Debe de ser una combinación, porque además debes amalgamar cómo generas una representatividad de la sociedad. Y finalmente esa es una representatividad. ¿Quién le puede hablar de una manera clara y sencilla al círculo rojo, pero quién también puede seguir articulando en las bases de los partidos políticos? No, si me preguntan ahorita cómo pudiera ser, yo creo que debe de ser una combinación de varias. Lo que sí tendríamos que renunciar es que sea de una sola vía. Es decir, que no haya alternativas ni que haya opciones que se presenten y que puedan garantizar la participación de los ciudadanos. En el caso de si los partidos, ¿qué están haciendo mal o qué estamos haciendo mal? Mira, nosotros tenemos en Jalisco el caso muy sonado de Kumamoto. Kumamoto adquirió digamos, un discurso muy fresco y muy, digamos, muy certero en términos de lo que la gente espera escuchar. Voy a decir dos cosas. El principal, no a los partidos políticos, candidatos independientes. El segundo, no al financiamiento de los partidos políticos. ¿Cuánto aguantó el discurso de Kumamoto? No más de 6 años. Hoy se constituye un partido político, hoy es una fuerza política, hoy recibe prerrogativas en Jalisco y te das cuenta de que puede ser un área de oportunidad para los candidatos independientes generar un discurso en la desesperanza que hay, que generamos los partidos políticos, pero tampoco puede ser un área de oportunidad que luego tenga las contradicciones donde tú veas que un muchacho que pudo haber o se pudo haber esperado más, hoy entre en totalmente contradicciones con las que empezó y finalmente, pues ahí está en una regiduría en Zapopan. Entonces, creo yo que el tema del financiamiento es un tema a discutir, por supuesto. Yo creo que hay municipios que sin financiamiento estarían siendo financiados por el crimen organizado, es decir, los candidatos en muchos municipios de la República los estaría poniendo el crimen organizado, sin duda alguna. Y es más, yo me atrevería a decir que tenemos presidentes municipales, desconozco y no quiero señalar, no sé si así sea, pero por la distancia geográfica, por las complejidades que hay, debe de haber algunos que fueron financiados por el crimen organizado, sin duda alguna. Algunas de las cosas que ustedes preguntaban era ¿cómo hacer los filtros? Pues luego los partidos políticos, cuando van en la búsqueda de llenar las planillas, la verdad es que agarran al que encuentran en última hora, ¿eh? O sea, y más los partidos que en crecimiento, que luego tienen dificultades para asignar candidaturas. Y en ese sentido, hay veces que los registros son en el último minuto, con la gente que les entregó la credencial de elector en ese último minuto. De ese tamaño es la falta de administración que se tiene en los partidos políticos, los tiempos con los que se presiona a los partidos, y entonces habría que buscar, yo a eso me refería, que la administración de los partidos políticos también tiene que tener otra cara, tiene que buscar otras vertientes, tiene que buscar formas y mecanismos de garantizar con tiempo la articulación para poder llevar candidatos a esas zonas. La otra parte, ¿cómo definir un perfil de un diputado? Hijo, esta pregunta a mí me la han hecho miles de veces y yo siempre he contestado de la misma forma. Creo que no se le puede pedir a un diputado un título. Porque siempre me dicen, no debe de tener un título. No, yo sí comparto el idea de la Constitución de que cualquier persona tiene derecho a ser votada siempre y cuando cumpla los requisitos allí establecidos. Yo creo que hay que generar contrapesos que obliguen. Primero, los partidos políticos deben de ser responsables de capacitar a sus candidatos. Es decir, ellos deben de ser el primer filtro. Ellos deben de generar las condiciones necesarias para que este perfil
medianamente pueda tener, en el caso de la Cámara de Diputados, los elementos, las herramientas necesarias para la discusión de una ley, por ejemplo. O sea, tú no puedes mandar a alguien nada más porque fue popular y tiene las condiciones para ganar. Creo que ahí hay obligaciones de los partidos políticos. Segundo, creo que el exterior también debe de presionar. Hoy alguien me preguntaba, ¿cómo debe de reformarse el asunto de la reelección? Que no está totalmente acabada la legislación, no hay una ley orgánica dentro de la Cámara de Diputados que le dé certeza o que afiance esta reelección. Yo decía, bueno, me decían, es que estamos tendiendo a que la reelección pueda presentarse como la profesionalización del diputado. Y yo les decía, no necesariamente, y lo digo, soy reelecto, pero yo les digo, no necesariamente ni el que es reelecto garantiza profesionalización, ni el que es por cuarta vez diputado es un profesional de la Cámara de Diputados. Entonces, y me dicen, entonces, ¿esto es falso? No, yo lo que creo es que desde fuera tendremos que elaborar una métrica que permita verdaderamente medir al diputado. Y yo decía algo, ¿cómo se está midiendo hasta ahorita? Pues el diputado que más iniciativas pone en discusión es el que mejor productividad tiene. No, yo les decía, no, el diputado tiene otras funciones. O sea, a ver, no solamente si propone 50 iniciativas, yo diría, bueno, y de esas 50, ¿cuántas pasaron a pleno? ¿Cuántas se aprobaron? ¿Cuántas de esas realmente tienen sustancia? ¿A cuántas de sus comisiones asistió? ¿Cuál es su participación efectiva en sus comisiones? ¿Es secretario de una junta directiva? ¿Cuántas veces ha subido al pleno a participar? ¿Cuántas veces ha manifestado su opinión al seno de sus propias comisiones? ¿En cuántas otras actividades que tienen que ver con la Cámara de Diputados verdaderamente tiene una participación efectiva? Esa métrica no existe. Esa métrica nos la tienen que imponer y nos tienen que ir vigilando, nos tienen que decir, a ver, diputado, usted está simulando, checa lista y se va. Hoy es sumamente trágico, yo lo he dicho en cada foro en el que estoy, que la Cámara de Diputados esté trabajando semipresencialmente. Una actividad esencial como es la de la Cámara de Diputados ya no puede estar trabajando así, pero eso garantiza a la mayoría en este momento tener todas las posibilidades de que todos sus diputados puedan tener el voto para cualquier cosa que se necesite. Porque estar presencial en la Cámara históricamente ni siquiera se garantiza que estén los 460 de los 500. Es decir, siempre oscila entre 450 y 460. Entonces, hay cosas que verdaderamente estamos siendo regresivos y eso pues impacta de manera directa en los partidos políticos, en todos. Aún y cuando uno diga, es que nosotros, no. Eso nos toca parejo a todos. Y eso es lo que hay que decirlo. Hay que buscar una cosa que equilibre, que logre tener candidatos independientes. Yo lo decía al principio, que logre tener candidatos de la militancia, porque también hay gente que tiene 20 años y luego dice, oye, yo ya tengo 20 años, quiero ser candidato. Pues sí, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué quieres ser candidato, no? ¿Porque tuviste 20 años o porque realmente representas un liderazgo? Nos entrampamos en cosas de esa naturaleza y hay que buscar equilibrios. Me parece que la tarea es muy complicada, pero tenemos que hacerlo de esa manera. Hoy enfrentamos candidatos que vienen de la farándula, del deporte, y que pretenden darle a los partidos votos. En algunos casos son buenos, en muchos de los casos no. Tenemos nuestras propias discusiones. Bueno, nosotros tenemos como precandidato Palazuelos, había una discusión en que nos daba votos aunque no ganara. Bueno, pues yo decía, buscamos votos o buscamos una propuesta política. Ese tipo de cosas son las que los partidos le generan ruido a la ciudadanía y entonces también desconfianza. Y ahí nos vamos mermando. Finalmente, Palazuelos no fue candidato, pero ya nos dejó raspados en esa ruta. Y no tengo nada en contra de Palazuelos, pero sencillamente me parece que sí habría que definir los perfiles políticos dentro del partido, fuera de y en la representación en la que tengan que estar. Creo que debe haber contrapesos que los fiscalice, que los mida y abrir a que la ciudad realmente vea qué están haciendo los representantes, sean diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores. La métrica es la que no existe. Muchas gracias, Mario. A ver, Fernando, voy a meter cuchillito contigo. Finalmente, los partidos políticos reflejan una ideología, ¿no? O sea, derechas, izquierdas, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué fenómeno está pasando en nuestro país con estas coaliciones de derechas, izquierdas, centros,
y que el elector pues ya no sabe hacia dónde o qué representan cada uno de estas opciones. ¿Qué piensas tú? O sea, finalmente entiendo pues el pragmatismo de tener esto para lograr una fuerza más contundente y lograr un triunfo electoral. Pero eso cómo deja, no sé si a lo mejor, como por ahí dice una canción, que se han perdido las ideologías, o si efectivamente siguen las ideologías y si necesitamos pues que efectivamente los partidos representen estas izquierdas, estas derechas, estos centros, o qué está pasando con este tema, ¿no? Sí, no, pues la verdad es que es una buena pregunta, aparte muy ad hoc con el momento. Yo te diría varias cosas. Una, lo que está en juego en el país es la democracia y vale la pena para defenderla a los diferentes, porque seguramente si yo platico con los auditores, la gente que nos está escuchando, vamos a tener diferencias entre nosotros. Quizás lleguemos a tener diferencias irreconciliables o seguramente tengamos algunas diferencias irreconciliables, pero si pensamos o estamos de acuerdo en que esas diferencias se tienen que dirimir por la vía democrática, entonces podemos hacer causa común, porque eso es lo que está en juego. Lo que está en juego es si se va a mantener una cancha democrática para definir las cosas. En este libro clásico ya de cómo mueren las democracias, que hicieron en el New York Times, dicen precisamente que cuando la democracia está en riesgo, cuando está en peligro, vale la pena, ahora sí, déjenme hacerle de campechanear un poco el asunto, tocar la campana de dolores y decir, auxilio, la democracia está en riesgo, unámonos todos los demócratas sin problema. Ahora, por una parte. Por otra parte, la verdad es que nuestro sistema presidencialista ya está muy desgastado. Yo no sé por qué estamos retornando a él. La lucha de la democratización en México fue un proceso para limitar el poder del presidente. Y ahora vamos en sentido contrario de golpe, es decir, lo que se escribió pluralmente se está borrando unilateralmente, ¿no? Pero si bien el elemento emblemático de la democracia es el voto, lo que la hace funcionar es el diálogo, porque tienes que acordar con los que piensan distinto, aunque a los populistas no les guste, y el diálogo es casi el diálogo casi es confesión de traición. Si dialogas es que vas a traicionar, ¿no? Y es más bien someter. Y la verdad es que la democracia necesita acuerdo, ¿no? A mí me gusta el sistema parlamentario. Yo creo que México tiene que ir, si no llegar a un sistema parlamentario, por lo menos ir avanzando hacia allá, ¿no? Un sistema semipresidencialista, semiparlamentario, tener que avanzar a los gobiernos de coalición. Fíjate, en Alemania, ¿quiénes van a ser gobierno? Pues lo van a hacer socialdemócratas, liberales y verdes, ¿no? Que esos sí son verdes, no como los de acá, que el único color verde que saben es el del dinero. Esa es otra, o que defiendes el dinero, esa es otra cosa. Pero allá sí son verdes de a de veras, pues. Y es liberales, socialdemócratas y ecologistas, digamos, ¿no? Esos son los que están haciendo la coalición, porque tienen que conformar mayoría. Es parte de eso. Pues nosotros tratemos de construir también mayoría en el Congreso. Yo creo que ha sido pernicioso, si bien nuestros gobiernos compartidos dejaron mucho que deber, o dejaron mucho que desear, ¿no? Y se pudo aprovechar mucho mejor, ¿no? La verdad es que el haber regresado a el control del Ejecutivo sobre el Congreso ha sido un retroceso, en todos los sentidos. Mira, ahora Mario Alberto volvió a haber sufrido. No le cambiaron ni una coma al presupuesto, a pesar de que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, y nomás se le quedaron viendo, ¿no? Esa violentación, digamos, o ese violentamiento, ¿no?, a la división de poderes es profundamente pernicioso. ¿Y dónde está la pluralidad? Pues la pluralidad está en el Congreso.
hay que gobernar con el Congreso y hay que gobernar con la pluralidad del Congreso, ¿no? El que se opone sí fortalece, claro, el que se opone puede contribuir a que las cosas salgan mejor y a que tengan cierta legitimidad. Aquí todo es plancha ahora, ¿no? Qué atraso, ¿no? Tremendo. Pues yo creo que debiéramos tratar de trabajar, ya está en la Constitución los gobiernos de coalición, hay que buscar hacer su ley secundaria que sea importante y tratar de gobernar con la diversidad, no contra la diversidad como ahora, ¿no? Ahora te piden que la lealtad sea una persona, a la voluntad de una persona, ¿no? Eso es renunciar, que todos, porque se supone que el representante popular representa otros intereses, no a la voluntad de una sola persona, incluso aunque pertenezcas al mismo partido. Y aquí ni siquiera se ocultan. Perdón, hoy nos gobierna, creo que nadie se va a ofender, el PRI desinhibido, ¿no? Y cuando digo el PRI desinhibido me refiero al PRI viejo, el del siglo pasado, porque era un PRI que de alguna manera se contenía. Este asunto que hicieron en la pasada legislatura de pasar diputados para que Morena tuviera 251 y quedarse con la Junta de Coordinación Política, lo pudo haber hecho el PRI antes y se contuvo, ¿no? Aquí son, lo hacen con con un desparpajo extremo, porque era contra lo que habían combatido durante muchos años algunos compañeros que yo conocí, ¿no? Y ahora lo reproducen sin el menor recato, ¿no? Y perdón, sé lo que ha de estar sufriendo, o lo que ha de estar viendo Mario Alberto, porque antes el Bronx era un sector del partido oficial del grupo que era controlado por el coordinador, pero ahora parece ser que Morena, todo Morena es el Bronx, ¿no? Y son la mayoría de la Cámara. Y ese es el que te da el tenor del debate público y el tenor de las decisiones que se toman. Y no hay democracia sin poder legislativo. Ahora, el asunto de las candidaturas independientes es fundamental. Nada más que los candidatos independientes pues están en total desventaja. Por eso entiendo a Kumamoto, ¿no? ¿Qué les quedaba, no? A pesar de todo el esfuerzo que hacía Kumamoto, la inequidad lo derrotó, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe haber esa posibilidad, pero habría que buscar cómo compiten en condiciones de equidad, no simplemente que exista la forma, para decir, mira, ahí está la figura, ya ganaste, ¿no? Y no, hay que darle condiciones de posibilidad para que efectivamente puedan ser competitivos, ¿no? Que se dio, fue un fenómeno con el Bronco, una cosa así, pero después de que sucedió lo del Bronco y Kumamoto esa vez, ya ahorita se ven en una situación muy complicada. Y yo la verdad es que creo que lo mejor sería que conformaran partidos, pero para eso la legislación tiene que hacerlo más sencillo, ¿no? Menos, insisto, con fórmulas menos clientelares para construir un partido político y que sean en eso hubo un retroceso en la transición. Antes era más fácil hacer un partido político antes de las reformas de la transición y tú ibas con el registro condicionado. Si los ciudadanos te daban el apoyo, pues lo mantenías, ¿no? Pero ahora se ha complicado eso. Sí hubo sería deshonesto no ver digamos, el blindaje de la partidocracia que se dio en la legislación. Pues hay que romper ese blindaje. Me parece que eso ayudaría incluso a los mismos partidos para poder recuperar la legitimidad perdida. Gracias, Fernando. Pero a ver, Mario, este tema de romper este control que tienen los partidos, pues es muy complicado porque finalmente cualquier reforma pues pasa por el Congreso de la Unión, en donde hay unas mayorías, una representación, y pues los partidos políticos tradicionalmente, históricamente, pues se autoprotegen, ¿sí? O sea, pueden hacer reformas de avanzada en muchos otros temas, pero como yo iniciaba la charla, aunque la Ley General de Partidos Políticos
abrió algunos espacios de que tengan órganos, procesos de selección interna democráticos, órganos jurisdiccionales, etcétera. Sin embargo, pues la esencia de los partidos políticos pues no ha sido modificada sustancialmente, y precisamente pasa porque quienes aprueban las leyes pues son los principales representantes de los partidos políticos, y pues estamos como en un círculo medio, no quisiera decir vicioso, pero ¿cómo rompemos eso? Mira, yo creo que en la historia que conozco yo, que es la del PRD cuando se fundó, tiene la génesis, me parece, lo más cercano a lo que debería de ser la conformación de un partido político, porque quienes ahí se acercaron a la creación del mismo era gente como Alberto Castillo, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia, el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, bueno, actores que me parece que eran relevantes en la esfera política ya, en la vida académica, en ciertos sectores del Círculo Rojo, pero que también tenían una ascendencia hacia las bases y una empatía con ellos. Y eso dio que el PRD pudiera tener diferentes, digamos, andamiajes en su crecimiento durante un tiempo. Después se permitió, pero doy este ejemplo porque la génesis de un partido tendría que aperturarse así. Lo que tenemos hoy es que muchos partidos se aperturan con una sola figura y entonces se considera el jefe o el que tiene la calidad moral, etcétera. Podemos ponerle muchos adjetivos. Yo creo que esa génesis tendría que ser de más o menos de esa forma, la creación de un partido político. Sin embargo, voy a decir ahora la versión nueva. Esta forma con la que se crea Morena es la versión rápida del PRD, pero con expulsión rápida. Hay actores como Pablo Gómez y Porfirio, no, los expulsaron rápido, no entran en este relevo, en esta reelección de diputados porque no tienen base o estructuras, tuvieron que generar otros espacios. Pero me parece que, creo yo, que sí tendrían que aperturarse a partir de la conformación de diversas corrientes, de diversos grupos, que les diera mayor legitimidad y una distribución de origen. Porque buscar la distribución, ya una vez creado el partido político, creo que es complicado. En la historia de todos, en los partidos políticos casi siempre se hace referencia a una persona y todos de alguna manera tienen un ascendente muy fuerte. Nosotros, por ejemplo, yo te puedo decir el caso de Jalisco. Nosotros llegamos a Movimiento Ciudadano y la verdad, a nosotros se nos ha permitido en Jalisco tomar las riendas del partido. No tendríamos una queja en ese sentido en la coordinación que tiene Dante Delgado. Sin embargo, Dante tiene una ascendencia, no lo puedo negar, o sea, sobre el partido a nivel nacional. Pero creo yo que ese tipo de conformaciones puede ir aperturando en los partidos, dando cierta laxitud, flexibilidad a la participación, y nosotros hemos cumplido en Jalisco. Hemos dado votos, hemos protegido al partido, hemos protegido la marca, le hemos dado impulso, hemos hecho lo que un partido político tiene que hacer, acercarse a la ciudadanía, y bueno, pues ahí vamos caminando, ahí vamos transitando. ¿Cuánto nos dure? Bueno, pues va a depender de cómo preparemos el relevo generacional en el propio partido para que éste pueda mantenerse y no cedérselo, como decía Fernando al principio, a las burocracias, que luego las burocracias son terribles. Y no hay forma de quitarlas porque se apoderan de todos los órganos de decisión. Y en esa parte me parece que tenemos que generar oportunidades para que la ciudadanía pueda seguir participando. Por eso creo yo que hay que buscar como formas combinadas, mixtas, donde tengan cabida candidatos que no tengan que afiliarse, que puedan participar y que la propia, lo decía Fernando ahorita, el propio Kumamoto, nosotros le hemos ofrecido participar y dar las herramientas. Desde ahí, desde donde él participó, me parece que ha perdido mucho tiempo en lo que él puede estar o podría estar aportando a la vida de los partidos. Creo que ya está en esa posición y seguiremos intentando invitar nosotros
a dar estas candidaturas, porque creo que hace falta los partidos que se abran. Vamos, y eso luego trae problemas internos, pues sí, luego la militancia dice, estos acaban de llegar, somos nosotros los que fundamos, nunca nos han dado ningún puesto, hay que buscar equilibrios para poder transitar. Los partidos, repito, están a una manera muy lenta de avanzar y la modernidad de este país y del mundo va a pasos agigantados. Ya nos rebasó, de hecho, yo creo que ya vamos tarde y sí habría que ajustar muchísimas cosas en los partidos políticos. Y algo que tú decías, las ideologías, creo que los partidos empiezan a parecerse cada vez más. Las izquierdas y las derechas han ido perdiendo relevancia no porque no existan. Creo yo que hay una falta de, no sé, de conocimiento de lo que significa incluso dentro de los partidos lo que es la izquierda y dentro de la derecha incluso lo que es la derecha. Creo que hay más candidatos que no tienen la menor idea de lo que significa una cosa y la otra. Yo escucho luego hablar al Partido Poder que se dice izquierda y yo luego les digo, bueno, es imposible criticar, es ilógico criticar al neoliberalismo y no estar en contra del capitalismo. Les digo, su discurso no me suena, no me hace sentido. No veo algún espíritu real de la ideología de izquierda reflejado ni siquiera en sus discursos. No veo palabras que puedan hacer alusión a la izquierda. Y la derecha creo que también se ha un poco ido también hacia el centro. Y no solo en México, creo que en el mundo entero los partidos empiezan a parecerse más y los candidatos populistas no solo son de izquierda, también son de derecha. Y las candidaturas que se han ganado recientemente en el mundo, pues son populistas de derecha y de izquierda. O sea, creo que ahí también hemos perdido los partidos la brújula para institucionalizar al menos en el discurso de lo que significa centro, derecha y izquierda, ¿no? Digo, porque centro también es una opción, ¿no? Pues estamos llegando al final del webinario. Yo quisiera una reflexión final para nuestro auditorio. El tema, yo pondría como una conclusión sobre la mesa de que los partidos políticos a lo mejor necesitan respiración artificial, porque si no, pues posiblemente nos vayamos a quedar sin partidos. Si nos quedamos sin partidos, nos quedamos sin democracia, ¿no? O sea, es un tema dramático del que estamos hablando en el tema y pues de eso se trata estas reflexiones. Entonces, una reflexión final, Fernando, una reflexión final, Mario. Adelante, Fernando. No, pues ojalá que la sociedad abrace los partidos como lo que son suyos, ¿no? Y yo espero que los partidos y las democracias tengan la sensibilidad para abrirse, porque si dejan de representar a la sociedad, pues tendrán sus días contados, ¿no? Sinceramente. Y sí necesitamos darle aire a nuestro sistema político, por supuesto. Y necesitamos que los ciudadanos se sientan más identificados, mejor, y entender muchas de las críticas que son legítimas. Los ciudadanos criticaron con muchas razones, o más bien castigaron por muchas razones a la partidocracia en 2018. Tenían razón en castigarla. Que el remedio haya salido peor que la enfermedad no reivindica la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo cambiamos, cómo evitamos la restauración autoritaria, pero no para regresar a como estábamos en 2018, sino para darle una salida a la crisis política, a la crisis de representatividad por la democracia. Y entonces yo terminaría con una frase: los problemas de la democracia se resuelven con mayor democracia. Sí, yo lo que diría es tarea para ambas partes. Nos toca a los partidos reinventarnos, ofrecer mejores propuestas, mejores candidatos, transparentarnos aún más de lo que hoy las reformas nos han dado, pero también creo que algo que le ha servido al régimen que hoy gobierna es precisamente
despreciar a los partidos y está aprovechando su momento de crisis para generar lo que él necesita, que es el gobierno de una sola persona. Y eso es lo que también le pediríamos a la sociedad, que no pierda de vista eso. Hay quienes están buscando que los partidos, el mismo INE, los órganos autónomos desaparezcan y el control sea absoluto en una sola persona. Y esa es la otra parte. Me parece que si hay que transitar, yo apelaría a que nos dieran un poco de tiempo. El 24 es un buen espacio para competir y no permitir que se consolide el autoritarismo que hoy, como lo dijo Fernando, está tratando de engañar con la crisis que ya arrastraba por mucho tiempo este país y que la están endosando a las personas que son su oposición. O que se oponen a cualquier cosa de lo que está haciendo, ¿no? Creo que es una doble responsabilidad. La ciudadanía tiene que interesarse un poco más. Nosotros buscaríamos la forma de ser más claros, buscar candidaturas más cercanas, perfiles, aperturarnos, ser más democráticos, por supuesto. Esto es una tarea que no termina en los partidos políticos, y eso hay que decirlo. Hay que generar mayores espacios de participación. Yo ahí dejaría mi participación por el día de hoy. Muchas gracias a los dos. Creo que dimos en el punto con este tema en IntelliJuris, porque tenemos un auditorio muy participativo y desafortunadamente ya no tuvimos oportunidad de poder exponer varios puntos, ¿no? Por ahí nos preguntaron sobre si era necesario a lo mejor reducir el número de partidos políticos, sobre justamente tener este tipo de candados para poder evitar qué tipo de candados se pueden tener para poder evitar que cualquier candidato relacionado con la delincuencia organizada pudiera postularse. Nos pusieron también por aquí algunas sugerencias sobre temas a discutir también en el tema legislativo. Pues yo agradezco mucho al auditorio que nos está siguiendo, a todas sus preguntas, las vamos a tomar en consideración y sus comentarios. Y bueno, pues gracias a nuestros invitados, gracias a IntelliJuris que nos da este espacio para poder reflexionar sobre estos temas. Y pues les agradezco a todos, buenas noches, nos vemos en la siguiente mesa. Gracias a todos, gracias. Rosa María, Nadia, Mario Alberto, qué gusto. Gracias, igualmente. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.